Nadie ha elegido nacer. Hemos sido arrojados a la existencia sin previo aviso. Y, por alguna razón, nuestra vida se nos presenta como incompleta. Nos encontramos en un estado de alienación. Estamos en continua búsqueda. ¿De qué? De aquello que nos complete. No faltan gurús que nos prometan el cielo en la tierra. Ideologías que señalan el camino a la liberación. ¿Liberación? Se podría preguntar el oyente. ¿De qué? De todo aquello que nos oprima, que nos impida ser felices. La religión también es una respuesta a los sinsentidos de la vida. Probablemente la primera respuesta. Somos arrojados a la existencia, a un mundo donde nuestro cuerpo está condenado a la degradación y, lo que es peor, los de nuestros seres queridos. Una tierra donde hay guerra y destrucción, envidias y celos, maldad y dolor, rechazo. Para superarlo, nuestro ser se inclina con la mayor de las sutilezas al amor. Necesitamos querer y también que nos quieran. Es tal esa necesidad del corazón humano que Dostoyevsky sostenía que el infierno era el sufrimiento de ser incapaz de amar, es decir, una vida centrada en uno mismo, el egoísmo. Nacemos desnudos y es la familia la que nos acoge, nos viste y nos enseña lo que valemos. La familia es la célula esencial de una sociedad. En el siglo XIII, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, queriendo descubrir si los seres humanos teníamos una lengua natural, reunió 30 bebés recién nacidos para que recibieran los mejores cuidados físicos, pero con la condición de que las criadas no podrían comunicarse ni establecer ningún tipo de vínculo afectivo con ellos. El resultado, todos murieron. El psicoanalista René Spitz estudió el caso y acabó determinando que la causa de la muerte fue una privación emocional total, que no los quisieron. La solución se presenta sencilla. Hay que querer a todos y de este modo afrontamos las cargas de la existencia juntos. Ojalá. El gusano de la podredumbre amenaza con torcer todos los ideales humanos. Por eso, necesitamos un faro, una brújula, que nos indique dónde está el norte en los momentos más oscuros. El amor, advertía Erich Fromm, es la palabra más prostituida de la historia. En el episodio de hoy, volveremos a disfrutar de la inestimable compañía de Jaime y Joaquín, y, como invitada especial, vendrá Patricia. En la primera parte resolveremos si el matrimonio, el vínculo de unión que forma una familia, es actualmente una institución obsoleta. En la segunda, veremos si la concepción de amor cristiana está anticuada y no sirve para estos tiempos. Esperamos poderles aportar cafeína para la vida. Estamos aquí con Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, buenos días. Estás un poco constipado hoy, es posible que tosas en algún momento. Tengo una infección de pulmón, pero he sido arrastrado hasta aquí en contra de voluntad y... Es un constipado complicado. Sí. Queda avisado el oyente, posible que tosa. Y estamos también con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, Luis. Y hoy tenemos de invitada especial a Pati, que ha venido a comentar el tema de hoy justamente. ¿Qué tal estás, Pati? Bien, bien. El tema de hoy es si el concepto del amor cristiano está obsoleto o es anacrónico. Pero para eso lo que haremos será un recorrido de la situación actual de España y sobre todo la situación de los matrimonios. Entonces empezaremos hablando de estadísticas y en concreto hablaremos de los datos del informe de la evolución de familia en España 2019. De acuerdo. La natalidad. Estamos en una situación crítica. Cada vez nacen menos hijos. ¿Esto qué significa? Que si en 1975 se producían 1.833 nacimientos diarios, en 2017 solo hay 1.076 nacimientos diarios. Es un 40% menos en estos años. Y en total son 276.197 niños menos que en 1975. Eso significa que el índice de fecundidad, que es esto que no sé si habéis oído alguna vez, que es el reemplazo generacional, para que una sociedad se reemplace se necesita 2,1. 2,1 exactamente. ¿Y a cuánto estamos? 1,20 y pico. Estamos a 1,31. Y está muy lejos del reemplazo generacional, pero también, y esto es lo más bestia que vamos a ir viendo en las estadísticas, de que España siempre está en la cola de todo esto, excepto en una cosa que ya destacaré. Entonces, estamos a la cola o sea, no hay reemplazo generacional y estamos a la cola de la Unión Europea, que la media es 1,6 y la media mundial es 2,45. O sea, la media mundial sí que se regenera, es decir, habrá seres humanos. El tema es que no parece que sean europeos. Españoles. Ni españoles. Uy, europeos, ¿no? Hay
Bueno, me callo. Vale, entonces. España es el quinto país del mundo con peor índice de fecundidad. El quinto. ¿Y quién tenemos detrás? A Corea, Singapur, Moldavia y Puerto Rico. No sé si erais conscientes, pero estos Rico tienen... está tan mal. Mira, Puerto Rico, yo pensaba que eran ahí... Con el reggaetón a lo mejor. Sí, yo pensaba que con el perreo y todo, que estarían dándole. Ya, es curioso, ¿verdad? Pero tal vez ha habido muchas revoluciones o... Habría que mirar la historia, pero sí que es verdad que... La revolución industrial será porque... no sé cuál más. Vale, países... Bueno, los países top del mundo. Estados Unidos tiene 1,84, es decir, tampoco tiene reemplazo generacional. Rusia 1,78 y China 1,62. China no tiene... Bueno, claro, para reemplazar eso. Pero no. Es complicado. Entonces, todos los países de Iberoamérica tienen un índice de fecundidad mayor, mucho mejor que el de España. De Iberoamérica y Puerto Rico, ¿dónde está, tío? Centroamérica. No es Iberoamérica. No, es que lo de Iberoamérica es un nombre falso. Ya. Vaya. En cualquier caso. Tenemos oyentes de Iberoamérica. A nivel de la Unión Europea... de Puerto Rico que están muy contentos. Exacto. A nivel de la Unión Europea, España e Italia son los países con menos tasas de natalidad. Bueno, estamos ahí luchando con Italia a ver quién más. Entonces, ¿cuál sería la solución? Necesitamos 240.000 niños más al año para asegurar mínimamente el nivel de reemplazo nacional. Mensaje que dices, necesitamos estos niños para ganar Italia. Joder. Sí, está la cosa chunga aquí. No, yo creo que para llegar al 2,1. Entonces, esto... Puedo hacer una pregunta. Si me tiro una italiana, ¿los puntos para quién van? Ostras, esta es buena. Claro, no lo sé. Es verdad. Depende de dónde se nacionalice. Claro. Pero si tienes la doble nacionalidad... Es verdad. Depende de dónde vivas. Bueno, simplemente continúa igual, tablas. Tal vez incluso... Sí, eso sube para los dos y ya está. Entonces, pues... Si quieres ganar, obvia las italianas, busca... ¿Moldavas? Exacto. Entonces, este dato para mí es bastante bestia. Desde el 2007, las mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, han disminuido en 1,2 millones, pasando de ser 11,7 millones a 10,5 millones. Entonces, eso significa que las mujeres más jóvenes, de 15 a 34 años, han disminuido, pasando de ser 6,3 millones a 4,8 millones en 2017. Eso significa que esto que te dice que hay muchos peces en el mar, cada vez menos. Sigue habiendo muchos, pero cada vez menos. Cada vez menos, o sea que hay que espabilar. Bueno, pero aquí en España parece que no estamos muy al día, así que tampoco... La verdad, ¿sabes? No hay mucha... No, que no se mueve mucho la cosa aquí. O sea que tampoco es que esas mujeres estén... Bueno, no sé. ¿A qué te refieres con no se mueve mucho la cosa, Joaquín? Pues que somos tenemos las tasas de fecundidad peores del mundo. Ya, sí. Pues tampoco creo que sea por competitividad lo que... O sea, sí, está claro que pueden haber muchas mujeres, pero que si no tienen hijos... Entonces, ¿cuál es uno de los grandes frenos de la natalidad? El aborto. En España se superó los 94.000 abortos registrados en 2017. Es decir, en 2017 hubo 94.000 abortos. Ha aumentado casi 1.000 abortos con respecto al 2016. Y... Esto es importante, sin el aborto, el índice de fecundidad aumentaría hasta el 1,7%. Y ahora estamos en 1,3%. Eso significa que se realiza un aborto cada 5,5 minutos. 11 abortos cada hora y cada día se producen 258 abortos en España. Y España es, junto con Francia, Reino Unido y Alemania, el país europeo donde más abortos se producen. Y en total, desde 1985, se han producido 2,3 millones de abortos. Y... Esto también es interesante. Los 2,3 millones de abortos es lo equivalente a la separación conjunta de 12 provincias españolas. Huesca, Teruel, Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Lugo, Orense, Cuenca y Guadalajara. Son muchos números, Luis. Son muchos. Pues sí. Pues sí. Mientras siga aumentando la esperanza de vida y sobre todo la vida productiva, que puedas seguir trabajando más allá de los 65, que puedas estar joven más allá de los 50 o de los 40. Digamos que eso lo compensa un poco, pero sí, siempre evidentemente habrá que reemplazar, porque la vida no es eterna. Pero a pesar de que ahora hay muchos estudios que tratan la vejez como una enfermedad que hay que curar y hablan de esto, de la posibilidad de vivir cientos de años, incluso la vida eterna. O sea, yo hace poco estaba escuchando un podcast de Joe Rogan que hablaba de esto. Y era con Steve Aoki, que tampoco... Pero hablaban de que estaba investigando... Un catedrático. Un catedrático en la música. Sí, ¿no? Me sonaba de eso. Pero... Sí, tal vez no son autoridades, pero bueno, se hablaba. A ver,
podemos comentar lo que has dicho, los datos que has sacado. Sí, porque, a ver, yo creo que has sacado el dato de que España hay una fecundidad muy baja y luego bueno, en general en Europa. Y luego has sacado el dato de que, preocupante, segundo, de que de los pocos niños que tenemos encima los ahorcamos. No los ahorcamos, no los dejamos nacer. No los dejamos, bueno. Con sal, Pero yo creo que esto es, que la fecundidad sea baja no es un problema. Yo creo que justamente ahora mismo, bueno, a día de hoy, incluso en todas las partes del mundo hay un problema de sobrepoblación y que la fecundidad baja no tiene que ser algo malo. O sea, no tenemos que seguir reproduciéndonos. El ser humano ya es como de alguna forma, de un punto de vista genético, el ser humano ya ha triunfado. O sea, ya somos la especie que más ha triunfado, ¿no? Y no necesitamos seguir reproduciéndonos a niveles, no sé, desproporcionados. O sea, no necesitamos más gente. Reducir el número. Claro, no, entonces si verdaderamente de por sí, sin ningún tipo bueno, no estoy diciendo de aplicar ningún tipo de legislación para que esto se fuerce, pero si de forma natural ya procede que pasan estas cosas, pues mejor, casi. O sea, no sé qué ganamos en ser más. ¿Forma natural es aborto? Necesitamos. Pues podría ser, sí. O sea, el principal problema que a nosotros como españoles nos preocupa por el hecho de ser menos son las pensiones, pero es verdad que es una cuestión técnica que hemos decidido organizarnos así. Claro, y que ser menos no sería un problema. Pero las pensiones va a pasar sí o sí, porque cuando hubo el boom, bueno, los baby boomers, el boom de fertilidad, al final esto en un momento iba a crecer y ha acabado de creciendo ahora y nosotros nos vamos a comer, pero bueno, alguien se tenía que comérselo. Y mira, somos nosotros. O sea, es verdad que hay sobrepoblación en algunas partes del mundo, pero si queremos que la sociedad española, pues, digamos, haya un relevo generacional, debería haber ¿Pero por qué? más hijos. ¿Por qué quieres que la sociedad española tenga un relevo generacional? A mí me gustaría que la cultura española, la tradición, pues sí, ¿crees que tu combinación genética o cromosómica es mejor que la de cualquier otro? No, pero creo que es bueno que las culturas... Sí que comporta eso, una serie de tradiciones o de culturas que se han mantenido así, y el hecho de que ya no haya tantos como tú implica que vengan otros y que se tenga que cambiar. No digo que esté bien o mal, digo que eso genera convulsiones, o sea, hay cambios, transformaciones que pueden generar problemas. Entonces, hablando de migración ahora. Claro, está claro que seamos menos no es un problema, pero el sistema en el que tenemos, conforme vamos disminuyendo, pues otros vienen de fuera a cubrir esos huecos. No es que nos adaptemos para ser menos, no es que haya menos puestos de trabajo o que haya menos sitio, sino que ese sitio que dejan los españoles lo ocuparán otros. Claro. Y la cuestión es que eso implica un trauma, que trauma no lo digo como una palabra negativa necesariamente, pero implica un periodo de transformación que no sabemos si estamos preparados para ello o no sabemos qué es lo que va a conllevar el día de mañana. Guerras puede ser, problemas sociales. Bueno, en Estados Unidos, al final, la combinación étnico-cultural que hay allí ha generado muchísimas guerras, no solo con los negros. Antes ya entre holandeses, alemanes e ingleses se mataban entre ellos. Que sí, que estoy de acuerdo. No, pero el problema es que yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es que el hecho de que la natalidad haya bajado y que nos tengan que sustituir, pues esto puede ser hasta un cierto punto verdad. Porque realmente somos 40 millones de personas en España, no necesitamos ni más ni menos. Y si se redujera, no creo que España tuviera problemas de supervivencia por tener menos población. Entonces, el tema de migración, yo creo que es un tema más que toca ya el tema de la globalización. Es decir, las reglas del juego han cambiado en los últimos años. Ahora todo el mundo puede ir a donde quiera, cada vez más. Ya seas de donde seas, de alguna forma u otra. Y entonces yo creo que los relevos cada vez más son gente, es que no son de un punto específico, no son un punto caliente, ni tal como lo planteas, parece que estás hablando de la llegada de migrantes saltando a la valla, pero a ver, es la idea que tenía yo. Pero verdaderamente yo creo que la mayoría de migrantes que llegan a España son pues europeos, o son, bueno, lo que yo estoy viendo yo en España está, aquí en Barcelona, por ejemplo, es una ciudad que hay una tasa de guiris bastante alta. Entonces, no cae, es verdad que las tradiciones van a cambiar, pero yo creo que es lo que toca. Yo creo que van a cambiar en todos lados. Cada vez la tradición, la cultura se pierde y se difumina más en todo lo que es una cultura global, que es bueno, no sé.
Que es lo que han conseguido las redes sociales, al fin y al cabo, que es que hay una cultura global y que la cultura individual cada vez se pierda más. O sea, Habría que ver hasta qué punto es una cultura global o hay una predominante, por ejemplo, hasta también es verdad, también es verdad. Ya nos meteríamos en un tema quizá un poquito más. Sí, nos pero estaríamos estaría guay. yendo, Pero todas influyen, al fin y al cabo, a día de hoy. Ya. Yo quería decir una cosa con este tema y es que, evidentemente, yo estoy contigo en el sentido de no pasa nada porque disminuyamos, seamos menos en el planeta. Pero estaba pensando, ¿y si la tasa decrece hasta cero? Evidentemente cero es imposible, ¿no? Pero ¿y si decrece tanto? Porque muchas veces el argumento que es, y yo lo he escuchado, para no tener hijos es que la vida no tiene sentido. O es que la vida sin tantas condiciones no tiene sentido. ¿Por qué voy a traer a otro ser al mundo? Si ya la existencia, la propia reproducción no tiene sentido. Claro, estamos yo creo que en una posición tan nihilista, que sería esta, que podríamos llegar a la extinción por suicidio, o sea, por deseo. O sea, no queremos ser más, no queremos ser. Y esto lo escuchas en muchos hospitales, incluso en muchos argumentos a favor del aborto, es yo no quiero traer una vida a este mundo. Ni a este, ni a otro. De hecho, hay gente que dice que es incluso un acto egoísta, ¿no? Exacto. Y también ahora no tengo los datos, pero el número de suicidios es muy alto y está considerado como un problema de salud pública. Que en España, no sé si es alrededor de 8.000 al año o algo así. Y el otro día dijeron que en la Comunidad de Madrid eran más problemáticos los suicidios que los accidentes de tráfico. Había habido más suicidios que accidentes. Es que me parece que es la causa de muerte, o sea, no natural, la mayor causa de muerte no natural en Occidente, que es el suicidio. O sea, ¿No es el accidente de tráfico? Yo creo que es el suicidio. Deben de estar ahí. Bueno, se puede buscar. Están ahí. Desde luego en Madrid el año pasado. Estoy de acuerdo que lo que en parte lo que decís, lo de que puede ser que unas personas tengan la mentalidad de decir, mira, yo voy a tener un hijo, sí, realmente no las condiciones, no creo que el mundo valga la pena vivirlo, pero no creo que yo conozco bastante gente y personas nihilistas hasta este punto conozco muy pocas. Y yo creo que es más la gente que tiene una situación económica delicada y sabe que un hijo es pues un gran coste y a lo mejor ni se lo plantean, simplemente ven que no tienen pasta, van justos de dinero, van justos de tiempo y no quieren renunciar. Pero es que sigue por ahí, o sea, en realidad es el mismo argumento. Sí, porque tú estás pero diciendo, estás diciendo, no es que lo digas de una posición ultra filosófica, la vida no tiene sentido, vaya mierda, sino como mi hijo no va a ser rico o no va a tener ciertas condiciones materiales, no va a ser feliz. Entonces lo que estás diciendo es que la felicidad depende de esas condiciones materiales. Y eso es una postura nihilista. No, pero yo no decía tanto desde el punto de vista del padre que piensa en el hijo, sino desde el mismo fecundador, o sea, los padres que no se lo plantean por el tema de que que viven en estrés, que viven en una condición económica delicada y no sienten con la comodidad para centrarse en tener un hijo. No que piensen en, mi hijo no será... No, pero es que lo están pensando automáticamente. En el momento en el que puede tú dices, ser. o inconscientemente, en el momento en el que tú dices, no puedo tener hijos porque soy hasta tal grado, yo qué sé, pobre, tanto. Ya estás diciendo que la vida solo merece la pena ser vivida a partir de cierto nivel de riqueza. Que la felicidad depende de... Pero también es un tema de paternidad responsable. Si ves que no puedes ser capaz de sacar adelante una familia teniendo un miembro más, a mí tampoco me parece responsable del todo lanzarte a ello. Pero es muy difícil decir hasta dónde puedo llegar. Evidentemente nosotros conocemos casos quizá extremos en los que era evidente que no podías llegar más allá, pero en una ratio de, yo qué sé, 3 hijos, 2 hijos, no sé, ¿qué implica un hijo más? Depende de la familia, depende del trabajo. Claro, y eso el si Estado sacrificas el también gym, o sacrificas la casa de la Cerdaña. Bueno, eso sí, pero si llega un punto que ya estás en el límite, pues ahí no vas a seguir adelante. Y el Estado también tendría que dar ayudas públicas, ¿no? Porque si cada vez hay menos juventud... Depende de la concepción que tengas del Estado. Bueno, pues el Estado que yo concibo, claro, creo que debería dar ayudas públicas en esto. Doy una cosa importante de lo que has dicho, Joaquín. Dentro de los datos ya estaban los datos de la inmigración. Es decir, el hecho de que haya esta tasa de natalidad y tal es más alta porque se está contando también los inmigrantes que han venido y que han tenido hijos. Esto para dejarlo claro. Luego, ¿os parece pasar ya los datos del matrimonio o queréis acabar de cerrar algo de esto? No, matrimonio. Continuamos. Vale, yo en relación a lo que estabais diciendo también, o sea, creo que una de las razones por las que la gente no tiene hijos es también un poco porque está muy impregnada la cultura del bienestar, ¿no? Es decir, la felicidad se asocia mucho al estar tú bien material y físicamente, entonces un hijo se ve más como un problema que como una bendición que se veía en otras épocas. En otras épocas, pues tener un hijo era como
Bueno, de hecho lo sigue siendo para mucha gente, pero sí que es verdad que si tú entiendes que la felicidad es estar bien, un hijo puede causar, pues... O sea, estar bien física y materialmente, un hijo puede causar un deterioro de este bienestar. Sobre todo las primeras noches. Las primeras noches, bueno, toda la vida. Es decir, sabes que los seres humanos a los 18 años prácticamente no se independizan, ¿sabes? Incluso hay algunos que duran 38, más. sí. A ver, yo creo que que todo el mundo hasta cierto punto piensa que tener un hijo es un coñazo. Porque si verdaderamente tú pensabas que tener un hijo es una bendición, la gente que pensara esto estarían teniendo hijos cada maldito año. O sea, estarían... Bueno, pero con límites, tío. Si lo piensas. Intentarían... Bueno, ya por eso. Hay gente Sí, pero la gente que tiene- dice el hijo es una bendición No necesito No. tener hijos. no está diciendo el hijo es una pasada, está diciendo que es una bendición asumiendo todo el sufrimiento que implica Qué coño. y valorando más esta sensación de, yo qué sé, de si lo vemos desde un punto de vista primitivo, tribal, de ha aumentado la tribu o Claro, no, somos no, más, qué bien. es- A pesar del sufrimiento de la madre, a pesar del sufrimiento de los demás, somos más. Vea, pero imagínate, tú tienes 6 hijos y ya tienes la casa a petar. Ya estás trabajando y bueno, estás pagando todo lo que cuesta 6 hijos y piensas, vamos a tener un séptimo, que es una bendición. ¿Pensarías así o no pensarías que es una bendición? O sea, entiendo que entiendes que dices que es como un pack, pero lo mismo estás diciendo que es cierto que es algo que puede ser positivo, pero hasta cierto punto. Pero, Joaquín, o sea, que puede haber un límite a la bendición. O sea, eso no significa que... Claro, el límite, por eso la bendición. que tienes Yo que hasta el tener- punto de un hijo es un coñazo. O sea, que por eso Yo creo que hasta todos cierto punto- reconocen que es un coñazo. Sí. Sí, ahí está balanza Entonces, entre... Coñazo. Sí, o sea, que entre que te dé palo tener un hijo y que no lo puedas mantener, ¿sabes? Claro, por eso. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio. Matrimonios, datos. Descenso vertiginoso de los matrimonios en España, ¿vale? No creo que esto no es una sorpresa. Cada vez se producen menos matrimonios. Se han perdido 1 de cada 3 matrimonios, casi 100.000 matrimonios desde 1975, con una reducción del 36%. Este descenso hubiera sido mayor de 146.265 matrimonios si no fuera por la inyección de matrimonios internacionales. Espera. ¿Se han perdido? ¿Estás hablando de divorcios? Que yo estoy... No, No, con que ya perdidos no se han dado. es que Vale, se que han no se dejado han- de vale, generar vale. matrimonios. Perdona. Tasa de nupcialidad, que es el número de matrimonios por 1.000 personas en un año. Se ha desplomado en los últimos 40 años, pasando de 7,18 en 1976 hasta 3,68 en el 2017. Y llegaría a 2,8 si no fuera por la aportación de matrimonios internacionales. España, una vez más, tiene, junto a Italia, Portugal y Eslovenia, la tasa de nupcialidad más baja de Europa. Es que estamos ahí compitiendo en los últimos puestos. Parejas de hechos. Se están produciendo un trasvase de los matrimonios de las parejas de hecho. Más de 1,6 millones en 2017. 1 de cada 7 hogares de parejas es de parejas de hecho. De los casi 11,3 millones de hogares de parejas, más de 1,64 millones de hogares lo forman parejas de hecho. Esto, otro dato importante, que esto se puede deducir de lo que hemos hablado antes. Cada vez más parejas no tienen hijos. 4 de cada 10 parejas no tienen hijos. Cada vez hay más familias numerosas. Esto es yo creo que es el único dato bueno que he encontrado. Pero porque es bueno. Bueno, para Para regenerarse. la línea editorial del programa, para, Sí. para Sí, Pablo aquí Francisco. nos han pagado las para... pensiones. Para las Para las pensiones. pensiones. Bueno, las pensiones, digo las pensiones. Uf, mis pensiones, al fin. Estaba yo sufriendo. Los títulos de familias numerosas se han triplicado en apenas 20 años, pasando de apenas 270.000 en 1996 a 675.000 en 2017. Lo cual es mucho, ¿no? Estos títulos. Entonces, esto sí que es un dato triste. Cada vez hay más hogares monoparentales. Casi 1,9 millones de hogares son monoparentales, que es el 10%. 4 de 10 hogares monoparentales son de viudos. Y la mayoría de familias monoparentales, casi 9 de cada 10, son madres con hijos, solos. 4 de cada 10 es... 9 de cada 10. No, digo los viudos. Bueno, Así. Eso. 4 de cada 10 hogares monoparentales. Los españoles se casan cada vez más tarde. Esto es importante también, porque ahora la media es 36,4. Pero si lo dividimos en hombres y mujeres, los hombres se casan de media a los 37,8. Hay gente que baja la media, como Jaime, por ejemplo. Y las mujeres a los 35 años. Hay mujeres que bajan la media, como María, por ejemplo. Yo me hago a ti, para ti. Lo mejor que decir algo. ha habido intentos, pero... Vale. 35. Esto es importante también el tema de los 35 años, porque se ve que el periodo de máxima fertilidad de la mujer es de los 25 a los 35 años, ¿no? Entonces ya te casas en un periodo de menos Claro, no es fertilidad. fértil, entonces ya dices, me divorcio. Y si no, aborto. Depende. Si no la repudio. No, lo digo, si quieres tener hijos, casi mejor tenerlo en el periodo de máxima fertilidad que en un periodo que... Sí, al final, ni que sea por el tiempo. O sea, es que tienes menos tiempo para tener hijos.
Porque si es fértil a los 30 hasta los 40 y pico, tienes 10 años. Menos tiempo para recibir bendiciones. Exactamente. Te lo hubiera definido mejor. Sí, sí. Vale. Casi la mitad de los nacimientos son ya extramatrimoniales. El 46,7% de los hijos nacen fuera del matrimonio. Está lleno de bastardos esto. Que es lo que antes se conocía como bastardo y que Juego de Tronos ha hecho mucho bien en resaltar la figura del bastardo. Mucho bien. Vale, en España ya más de 183.000 niños nacen anualmente fuera del matrimonio. Crecimiento espectacular de la natalidad extramatrimonial. Se ha cuadriplicado, pasando de 42.352 en 1996 a 183.720 en el 2017. Ya supera la media de la Unión Europea. Ahí sí que superamos. En lo extramatrimonial estamos ahí dándolo todo. Entonces, cada vez hay menos adopciones. Esto también es triste. Bueno, me voy diciendo que todos son tristes, excepto uno. Las adopciones nacionales superan ya las internacionales. Es decir, ha bajado en un 80% de 2004 a 2017 las adopciones que hay en España. Entonces, ahora pasamos a los datos potentes, ¿no? Ya sabemos que hay cada vez menos matrimonios. Ahora vamos a ver las rupturas matrimoniales. Entonces, rupturas matrimoniales. Hablamos de divorcios, separaciones y nulidades. Se producen más de 102.000 rupturas familiares al año. En el 2017, bueno, estas 102.340 rupturas familiares, que fueron 97.960 divorcios, 4.280 separaciones y 100 nulidades. Y la pregunta es, ¿quién pide nulidad matrimonial por lo civil? No lo sé, porque se tarda mucho más. Pero que... o sea, ¿puedo repetirlo? Perdón. O sea, había los divorcios, las nulidades y lo otro que era... Separaciones. ¿Y eso qué es? O sea, ¿pero eso es civil o simplemente... ¿Se puede jurídicamente demostrar que estás separado? Sí, esto es todo jurídico. Vale. O sea, hay que diferenciar estos datos con luego de cara a, si tú tienes una religión concreta, el cristianismo, de cara a la iglesia es diferente. Es decir, porque Claro, no existe el divorcio. ¿Qué es la nulidad civil? La nulidad civil es lo mismo que la matrimonial, que la canónica, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que tarda mucho más en hacerse. O sea, en el Código Civil existe la posibilidad de ¿Tarda hacer mucho nulidad. más? ¿En qué sentido? O sea, la nulidad significa que el matrimonio no ha existido nunca, ¿vale? O sea, un divorcio es como un contrato y tú lo rompes el contrato. La nulidad es que ese matrimonio adolecía de características esenciales para producirse. Típico caso. Te casas con una persona que ya estaba casada. Entonces no podía casarse. Entonces el consentimiento es nulo. Eso es nulidad. Hoy en día, en España, la gente no va por la nulidad, porque es un proceso muy, muy lento. Aparte que dura años. La gente lo que hace es se divorcia. Bueno, yo veo más claro divorciarte por lo civil y luego ya de cara a la iglesia, pues ya pides la nulidad, que el proceso se ha acelerado. Sí, tienes esta fe. Joaquín ahora ha tenido un pequeño toque de tos que podemos escuchar. Y ya está bien. Total. Me he puesto triste. Me estás contando estas cosas. Ya, de hecho, ¿cómo se llama? Se ha somatizado, ¿no? El dolor por las rupturas en estos. Joder, pues imagino por mujer que está casada y luego resulta que su marido está casado otra vez. Ya, pero de estas cosas pasan, o sea, si estuvieras en derecho de familia, o sea, fliparías. En la Edad Media, bueno, un motivo para la nulidad es, o era, yo no sé si sigue siendo la impotencia del varón, que no puede... Me parece justo. ¿Te parece justo, no? Pues en la Edad Media, muchos varones que estaban hasta las narices de sus mujeres decían que eran impotentes y que no podían consumar para que les dicen la nulidad. Y entonces el juez eclesiástico llamaba, en algunos casos en Barcelona, en la Barcelona medieval se ha documentado, llamaba a una alcahueta, una especie de bruja de la época, que le hacía una especie de revisión, de examen médico. Para ver si No tan a fondo. No, tocamientos, básicamente. Para ver si eso podía... Para ver si realmente era impotente o no y poder declarar la nulidad. ¿Y lo podían hacer solo para que le tocara un rato, por ejemplo? Bueno, no. Ya estoy pensando... Piensa que las alcahuetas eran ancianas y ancianas en la media era bastante repulsivo, ¿eh? Ya, imagino. Pero que... Bueno, no sé. Eso también hay que tener en cuenta, en la Edad Media no existía el divorcio, ¿no? Entonces tenías que tirar por la nulidad como fuera. Sí. Una u otra. Entonces, se produce una ruptura familiar cada 1,5 minutos. O sea, al día, cuando se haga el día de hoy, 288 rupturas matrimoniales. Sí, pero ojo con estos datos, ¿eh? Pues yo tenía una compañera en clase que decía: ¡Ah! Acaba de haber un divorcio.
Claro, esto tiene un peligro, ¿eh? No, es la media, evidentemente. Claro, O sea, habrá claro. días que más, días que menos. Vale. Pero bueno, si hay tantos, está claro que... Sí. Bueno, qué extraño. Pero si eres abogado... Bueno, Si eres abogado de derechos de familia, Matrimonialista, lo puedes monetizar muy bien. exactamente, pero si no, ¿qué más te da? No sé, es extraño. Bueno, es triste en la sociedad, ¿no? Porque, o sea, tú en un matrimonio en principio... Yo creo que el divorcio es lo más bonito. A ver, Porque explica verdaderamente... eso. Porque yo creo que el divorcio significa la finalización de algo muy, muy triste. Que yo creo que es cuando al final llega el divorcio, de por sí cuando la gente se divorcia, es después, es el momento después de mucho sufrimiento, que al final alguien dice, me divorcio, ¿sabes? Y lo En arregla. plan, o sea, decide salir de su situación es horrible y entonces es como una superación. O sea, él verdaderamente se libra de la mierda de situación en la que está y toma una decisión de dar un paso adelante y alejarse de un matrimonio verdaderamente infeliz. Y eso me parece algo bonito. Pero, o sea, yo creo que lo más bonito, si tenemos que hacer una jerarquía, es un matrimonio que dura toda la vida. Luego ya, hablando de segundas cosas, está claro que es muy triste un matrimonio que se va fatal Claro. y que lo pasan súper mal, sí. Por eso, por eso. Y si estás casado por lo civil, yo creo que el divorcio sí que se presenta como muy atractivo. En cualquier caso, bueno, ¿queréis decir algo más sobre este tema de lo bonito que es el divorcio? Pati, ¿tú estás de acuerdo? Era un ejemplo. Bonito, Hay divorcios ¿no? tristes también. No, pero- Sí. no me parece nada bonito. O sea, lo bonito hubiera sido llegar a una solución antes de ese punto. De divorciarse. Sí. Bueno, a lo mejor la solución era no casarse en primer lugar. Pues Ya, entonces esto no es lío. importante. Pues entonces, claro. Yo creo que la Si no gente estaba bien hecho. se casa Claro. de forma muy prematura. Jaime. A ver, ¿qué decías? Jaime, tú reflexiona, ¿eh? Bueno, crecimiento espectacular de los divorcios en España, que se han duplicado en los últimos 13 años. Los divorcios han pasado de unos 51.000 en 2004 a 98.000 en 2017. Lo cual, para Joaquín es una noticia bonita. Para el resto, agridulce. El divorcio afecta anualmente a 90.000 niños. Que esto es lo triste, yo creo, que al final, quieras o no, pues cuando te casas, los que tienen hijos, porque hay muchos que no, pues que buscas una estructura firme, ¿no? Para que crezcan acuerdo. los hijos. Entonces, cuando se rompe esta ruptura, pues afecta inevitablemente, pues, a los hijos. 7 de cada 10 parejas que se divorcian tienen más de 2 hijos. Tan solo en los últimos 9 años, casi 900.000 hijos se han visto afectados por el divorcio de sus padres. ¿7 de cada cuántos? 7 de cada 10. ¿Se divorcian? Tienen- O sea, 7 de cada 10, o sea, de la gente que se divorcia, 7 de cada 10 tienen hijos. Tienen más de 2 hijos. La prueba que no son tan bendición al fin y al cabo los hijos. Te acaban con tu matrimonio. No, pero lo que Bueno, quería decir es que verdaderamente para un hijo debe ser más duro un matrimonio infeliz entre padre y madre que un divorcio feliz. De alguna forma así. Luego lo peor sería mejor el divorcio infeliz. Ya, o sea, está claro que si están tus Pero padres discutiendo todo todo el el día, rato, claro, por eso. creando mal ambiente y tal, eso no es es mejor. Claro, que por eso existen Bueno, también cada uno en las su- separaciones, ¿no? Del palo, mira, es que esto no funciona Exacto. y ya está. Ujú. Sí, sí. O sea, que hay casos y casos. Eso es muy casuístico, depende también de las parejas y tal. Creo que verdaderamente esto al fin, toda esta estadística refleja la importancia verdaderamente de decidir bien a la hora de casarte. Claro. O si te quieres casar, claro, está, pero Claro. que piénsatelo bien, o sea, que no te tires aquí. Esta es la segunda parte del Y podcast, además que es para siempre, ¿no? Entonces ¿Qué? es algo... o sea, ¿cuáles deben ser los fundamentos de la decisión de casarse? Que esta se la ha preparado Jaime. Sí. Sí, es cierto. Bueno, pero seguimos con esta parte. Los hijos menores son los más afectados por la ruptura. 4 de cada 5 rupturas, 85%, tienen hijos menores de edad, afectando a más de 75.000 hijos menores de edad. Así, de cada 245 hijos que son afectados diariamente por la ruptura, 210 hijos son menores de edad. Los primeros años de matrimonio son críticos. Atentos, a ver quién lo adivina. En los primeros 10 años de matrimonio, sobre 3, ¿cuántos matrimonios se divorcian? Pero que esto que es un... Dos de- una- ¿Qué? Repite la pregunta. Un Perdona. programa dinámico. Sí, sí. 13 divorcios. No, sobre ¿cuántos de cada 3. tres? ¿A cuántos de cada 3? En los primeros 10 13 años. no era un buen. ¿Cuántos de cada 3? Yo digo 2. Vale, Jaime 2, Pati 2. Pues hay 3 opciones. Sí, 1, 2 o 3. Pues... 3 tiene pinta de que no, ¿no? Pero yo digo 2 también. Yo también quiero el 2. No, pues es 1 de cada 3. Vaya. O sea, es malo porque no Qué lo he triste, aceptado, ¿verdad? pero es bueno. Que sean Excepto menos. para Joaquín. Que ¿Uno de cada 3 divorcios? Hay uno de cada 3 matrimonios sacan divorcio. Antes de los 10 años. Antes de los 10 años, joder. Lo cual es bestia. La edad media del divorcio supera los 46 años.
Bueno, si el hombre se casa a los 37,8, pues se divorcia de media a los 48. Y las mujeres se casa, que era a los 35, pues se divorcia de media a los 44. Se podría hacer un business de esto, porque antes estás diciendo que hay un mercado de hombres de 50 años divorciados muy grande, Ya, sin pareja. Pues aquí hay que hacer algo. Y supongo que está ya el Mythic y todo eso. tenemos un amigo que lo Están metidos monetiza. ahí. Viajes en velero. Viajas para en velero, divorciados. sí. Sí, sí. Sí, sí, a Mallorca. Hay que estudiar. Las estadísticas dan. Sí, sí, también es una oportunidad de negocio. Bueno, Ya veo que ves todo lo positivo, Joaquín. No, es bonito, es bonito. El 10% de los divorcios procede de parejas que se habían divorciado anteriormente. Vale, vamos a acabar con los datos, ¿vale? En España se producen 6 rupturas por cada 10 nuevos matrimonios. En el 2017 se produjeron 173.626 matrimonios y 102.341 rupturas familiares. Es decir, que, bueno, o sea, hay más matrimonios que rupturas, pero estamos ahí, ¿eh? La tasa de ruptura matrimonio es de 0,59. ¿Y qué creéis? ¿Que está por encima o por debajo de la Unión Europea? Por encima. Siempre. Por encima, esta vez sí. La media de la Unión Europea es 0,43. Es que dentro de la Unión Europea hay países como Turquía que me parece que la tasa de divorcio es como el 3% o algo así. Entonces es que no. Pero Turquía no está en la Unión Europea. Sí, ¿no? ¿Se considera No. en las estadísticas? No. No se considera. O sea, se ha intentado entrar, pero dentro de la Unión Europea. Ya entiendo, ¿no? Pero de hecho cuando estás hablando de estadísticas de la Unión Europea, no de Europa, ¿vale? Que esto abre también el tema de que los matrimonios de conveniencia porcentualmente duran más que los matrimonios escogidos libremente, ¿sabes? ¿Qué Bueno, estás hablando de...? ¿pero a qué te refieres con conveniencia? Pues, o sea, culturas como la India o Turquía, en la que tu pareja no la eliges tú directamente, sino que hay como una criba Por parte de tu familia. por parte de tu familia y te escogen candidatos. Yo pensaba O que sea, era no más entras en los de conveniencia por dinero o por fusiones de empresa. O sea, No. O sea, fusiones de empresa. Bueno, de estos de... Sí, estos de en plan tenemos de- 2 empresas y casamos a nuestros hijos. O sea, que sea más por un tema materialista que por otra cosa. no, es más tema cultural. O sea, hay menos divorcios, pero también porque culturalmente en esas sociedades hay menos divorcios. De acuerdo, entonces aquí empezamos a abordar la primera pregunta. Hemos visto que el matrimonio como institución para toda la vida no está funcionando en la mayor parte de los casos, o al menos cada vez funciona menos. ¿Eso significa que el matrimonio se está volviendo obsoleto? Es decir, ¿hemos de entender el matrimonio como para toda la vida o lo hemos de entender solo como un contrato civil que como cualquier otra cosa se acaba? Es decir, tengo una empresa, no funciona, se cierra y ya está. O sea, tradicionalmente se ha entendido el matrimonio de otra manera, ¿no? Que era una estructura para unos hijos. Que tradicionalmente el matrimonio era algo de alguna forma sagrado. Sí. Creo que hoy, O sea, para mucha gente sigue siéndolo, ¿eh? para mucha gente sí, no tanta, según parece. Pero lo que quiero decirte es que yo creo que ahora el matrimonio tiene es un utensilio más dentro de una relación y que está bien que la gente lo use, pero que tampoco que se martirice si no funciona. O sea, yo no creo que una persona deba fustigar el resto de su vida porque se ha causado un mal o porque tomó una decisión de casarse y ser infeliz el resto de su vida y que solo tienes una, aprovechala y gracias a Dios hay vehículos ahora, instrumentos, quiero decir, para librarte de un matrimonio fallido, porque antes era terrible, realmente. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres han estado en matrimonios terribles toda su vida? Bueno, sobre todo nuestros abuelos, por ejemplo. Seguro hay casos y casos de matrimonios horribles que pues solo por el hecho de considerar algo sagrado jamás se divorciaron y tuvieron una vida infeliz. Eso es lo más triste, al fin y al cabo. Entonces yo creo que está bien que la gente lo considere como algo bonito y que se use y que se vea como tal y que lo celebren, pero a la vez hay que tener que no a todo el mundo le sale igual de ver que a ti, o que no a todo el mundo le sale bien y que se rompa un matrimonio no es una desgracia, sino pues lo que digo yo, una parte, pues una decisión tomada por los adultos o por uno. Y a veces unilateralmente. Y- Pero ¿cómo se soluciona esto? Es decir, ¿entiendes que hay un problema o te parece que está bien? Yo creo que lo que se tiene que hacer es quitar la idea, quitar de alguna forma la concepción del matrimonio como si fuera algo sagrado y dejarlo y hacerlo algo más cotidiano, como más cotidiano no,
menos espiritual y algo como más instrumentalista, es decir, que no... ¿Y cuál es el fin? O sea, si es un instrumento, entiendo, es un instrumento para pues que obtener un fin. desde el punto de vista jurídico, el matrimonio al final es una unión entre dos personas que les producen unos ciertos beneficios. Y al final el fin será esto, civil esos beneficios. En el que se organizan dos patrimonios. Exactamente. Entonces... En la antigua Roma y en general en la prehistoria, en toda la historia, lo que se hacía en el fondo es que era una empresa, era una unidad de producción. Tú te casas con una mujer para tener hijos y poder cultivar juntos el campo y poder mantener la casa de la masía que habéis heredado o ya en la época industrial, pues la empresa, lo que sea, el bufete, la tienda. Era en el fondo una forma de organizarse económicamente. Punto. Esto desde el punto de vista más materialista. Lo que pasa es que es cierto que el ser humano pues, no es solo materia y está el problema del amor o el problema del romanticismo. Pero sí que es verdad que durante toda la antigüedad la felicidad conyugal ni se planteaba. Y el tema del amor era un tema extraño o exterior al matrimonio, incluso en la Edad Media, incluso en la época cristiana. El amor matrimonial, el amor conyugal se daba, se consideraba, pero por ejemplo la mayoría de poetas medievales estaban casados por la iglesia y felices, pero nunca cantaron a sus mujeres, cantaron a otras mujeres. La Beatriz de Dante, la Laura de Petrarca. Estaban casados y cantaban a otras. Sí. Isabel Freire de Garcilaso. Deberían estar contentas, ¿no? Sus mujeres. Les daba igual. Incluso en muchos casos, es verdad que en muchos casos esos poetas lo hacían por encargo de los reyes para las mujeres de los reyes, pero a veces incluso ligaban con las mujeres de los reyes. Pero claro, es que el rey tenía 5 o 6 concubinas. Luego, o sea, no era un problema de celos, no había problemas de celos. Entonces, si ocurría esto, ¿por qué buscamos tanto la exclusividad en el matrimonio? Es decir, ¿por qué este contrato? Es decir, que hay casos, ¿no? Ahora existe el poliamor y tal y cual, pero ¿por qué en la mayoría de culturas se busca esta exclusividad, ¿no? Entre dos personas, que no esté abierto más. Yo creo que ese contrato económico, ahora hablando, por ejemplo, de la antigua Roma, ¿no? Como se contempla la posibilidad de que haya pasiones, de que haya amor y tal, pues se blinda por si acaso. Y en el caso, por ejemplo, de la antigua Grecia, sobre todo se blinda a la mujer. El marido hace y deshace y de hecho estaba bien visto que tuviese relaciones sexuales con otros y con otras. Pero se blindaba precisamente para no generar desórdenes. Porque se contempla el caso de las pasiones, de que puede haber pasiones ahí, pero digamos que lo principal es generar una unidad de producción para trabajar el campo, para lo que sea. ¿Y tú crees que tiene que ser así el matrimonio? ¿O crees que hay una parte de un amor que no, o sea, más allá de que trascienda el amor romántico, que tiene que articular o vertebrar el matrimonio para que funcione? Es decir, si tú te casas es por una unidad de producción, entiendo que no, ¿no? Entonces, hay como un trasfondo que tenemos los seres humanos, ¿no? Que buscamos ese infinito, ¿no? Tal vez tenemos una necesidad de infinito, que esto lo hablan mucho los poetas, y que muchas veces buscamos el infinito en ese amor, ¿no? Que al final se puede simbolizar en Dios, pero está claro que no solo buscamos dinero, buscamos algo más, ¿no? En las personas. Yo creo que justamente ese tema es, bueno, yo creo que depende más de la biología humana. Se puede decir que el ser humano es monógamo por naturaleza o no lo es. Y si lo es, entonces ¿por qué quiere esta exclusividad? Porque le proporciona seguridad, yo creo. Al fin y al cabo, la seguridad hay que, pues, a una forma así primaria, a una forma se me está haciendo la cabeza. Es que no me acuerdo ni qué estaba diciendo. Dices que el ser humano busca una exclusividad y tú dices que es biológicamente para buscar seguridad. Sí, yo creo que porque el hombre busca una hembra con la que pueda procrear, de alguna forma así un poco prehistórica de verlo, pero a la vez yo creo que antes como pasan muchos animales que practican la monogamia, a la hora de criar los hijos, el ser humano nace de alguna forma de forma prematura. Esto se debe a que durante muchos años la cabeza del humano creció mientras la cabeza del humano creció y los hijos que nacían muy tarde no podían salir del útero de la madre, por lo tanto morían. Por lo tanto, el hijo, bueno, como otros animales que nacen de forma prematura, y el ser humano tarda mucho tiempo en ser independiente. Sí. Necesitan el apoyo de una pareja, de padre y madre.
Entonces, si el hecho de que a lo mejor sea por selección natural, o a lo mejor ya por instinto del mismo, que instinto paternal, que los padres se juntan para proteger a sus hijos y pues, por eso yo creo que hay una tradición monógama del hecho de que ya que el hijo está indefenso necesitan al menos dos padres para cuidarlo, los dos que lo han procreado obviamente. Pues yo creo que es que esto ha llevado a una tradición de monogamia y por lo tanto ha creado la idea de matrimonio y bueno, yo creo que va más por ahí, más que el hecho de que busquemos el infinito y el romanticismo de ello. Y ojo a la teoría feminista, porque también tiene migas, es decir, esta necesidad de que haya dos padres que cuiden, o al menos dos, también tiene que ver con la incapacidad de la mujer para salir al mundo exterior, es decir, la mujer no podía trabajar antes. ¿Qué sentido? Por el periodo menstrual, por ejemplo, o por la dureza de los embarazos, o porque moría simplemente pronto. Y ahora la mujer puede trabajar, puede ser independiente. En aquella época ya no solo era dos padres que cuidan de un niño hasta que es independiente, sino el marido que cuida de los niños con la mujer y cuida también de la mujer porque trabaja para ellos. Por eso también mantenía la familia, o al menos esta es una parte de la crítica feminista que es interesante tener en cuenta. Y es verdad, y si miráis en el momento en el que se inventan los anticonceptivos, se inventan hasta los métodos de higiene para la menstruación, la mujer se libera y puede salir a trabajar. También tiene que ver con las guerras mundiales, ¿no? Pero es que si os fijáis, y justo de repente empiezan los divorcios, empieza a desmembrarse la idea de familia. Y creo que la crítica feminista tiene mucho que decir en este sentido. De acuerdo, entonces hay dos posturas fundamentales. O sea, tú, Joaquín, sostienes que es un contrato civil que tiene unas características y que... Bueno, y todo lo que has dicho de la biología, que me parece muy interesante, de hecho creo que es muy acertado, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el hecho de que biológicamente necesitamos una seguridad para todo esto. Pero luego está la postura de aquel que cree en un ser superior y busca... entiende que por el matrimonio está cumpliendo el sentido de su vida. Entonces, ¿cómo? Es decir, si desde este punto de vista entendemos que el divorcio es un fracaso más que una dulce fina, un gran sufrimiento, que también lo puede ser, no excluye una cosa a la otra, ¿cómo creéis que debe abordar una persona que tiene pues esta fe, esta creencia en un ser superior, un matrimonio? Es decir, porque al final es algo a lo que estás llamado, ¿no? Estás llamado a un proyecto común, estás con esa persona y has sido creado para eso y eso es lo que te realizará. Básicamente, la pregunta es cómo debe realizar una persona que tiene fe, qué debe hacer sobre el matrimonio. ¿Cómo debe afrontarlo? Lo que me preocupa es, estas estadísticas de divorcio son tanto gente religiosos o no. Entonces, está claro que hay mucha gente que se casa, se casa por la iglesia, que cree que el matrimonio es toda la vida y que se sigue divorciando. Entonces, hay un problema claro aquí, sobre todo con esta gente. Con el resto de gente no. ¿Por qué? Porque el resto de gente lo ve como un contrato civil y ya está, y se divorcia. A pesar de que sigue siendo duro, ¿no? Divorciarse. Pero entonces, ¿qué se está haciendo mal para que la gente que se quiera casar de esta manera, o sea, cómo se puede evitar llegar a este triste fin para gente que entiende que tiene una vocación de toda la vida, el matrimonio? No sé si es muy complicada la pregunta, pero... Es que a mí me hubiese gustado antes aclarar el tema del amor, es decir... Pero esto lo hacemos después. Vale, después, vale. ¿Cómo tiene que afrontar un creyente el matrimonio en este mundo actual en el que hay tantos divorcios? Bueno, evidentemente yo creo que hay más dificultades en el mundo actual para ser fiel y para ser perseverante en el matrimonio que hace 200 años. Porque ahora las mujeres y los hombres viven más, porque ahora hay más medios para ser infiel y porque evidentemente vivimos a un nivel de comodidad que nos hace quizá despistarnos de la idea de felicidad que tú decías antes, ¿no? Y preferimos el bienestar a la felicidad. Ahora bien, yo creo que el deseo de amar sigue intacto, la fe también sigue intacta y no le queda otra que creer en lo que cree para ser fiel a su mujer. Y sí que es verdad que uno de los motivos por los que se rompen estos matrimonios, aunque sean religiosos, es porque creen que el amor ya se ha acabado y porque conciben el amor como algo puramente sentimental o fundamentalmente sentimental. Vale, pasaremos a hablar de esto justo ahora. ¿Algo que decir sobre esto, Pati? Bueno, a mí me parece importante la fase de antes de llegar al matrimonio, ¿no? Ese periodo en el que estás como conociendo lo que se conoce como el noviazgo, que allí si realmente no verificas bien
lo que es para ti ese proyecto común o ese futuro matrimonio, pues ahí es donde tienes posibilidad de equivocarte, ¿no? O sea, es muy importante que aciertes bien y luego ya pues puedas construir en conjunto, pero si fallas ahí, ya partes como de otra base. A ver, yo, mi punto de vista sobre esto no puedo opinar mucho sobre la parte religiosa, ya que yo no... Sí, ya, bueno, No lo procesas, comparto. ¿vale? Pero yo creo que cada vez más, bueno, yo creo que el matrimonio se debe afrontar bueno, es verdad que el romanticismo y el amor es importante, pero a la vez yo creo que cuando te casas con una persona deberías hacer un análisis sobre las aptitudes y las actitudes de la persona. Es decir, casarse con una persona según sus aptitudes y sus actitudes y no cómo te sientes no por el hecho de estar enamorado. Porque el enamoramiento pasa. Yo creo que las actitudes de la persona no. Es lo que decía Patricia, ¿eh? En el fondo el noviazgo Exacto, el noviazgo, sí. No, pero no del todo. En es ese medirse. sentido. Sí, pero no en cuanto a la persona por sus aptitudes o sus capacidades o lo que sea. Yo creo que no está tanto en esa persona, sino en que los dos coincidamos en... O sea, al final lo que verificas antes de casarte es el amor, ¿no? No si es una persona con unas capacidades o Pero otras. una cosa lleva a la otra. Tú tienes que saber a quién estás amando. Claro. No, bueno, Tienes que claro hacer un que juicio sí, sobre la pero... otra persona para poder amarla. Pero no tiene que estar tanto en concentrarte obsesivamente en esa persona, sino en, o sea, ir un poco más allá. Bueno, porque luego al final esa persona va a cambiar al cabo de unos años y quizá las actitudes que tienen ahora, pues dentro de 10 años ya no. pero el Entonces, ir si más te has allá, basado en eso, eso ya es juzgar a la otra persona. Es decir, el pensar en proyecto común, el pensar en años vista, ya estás juzgando a la otra persona en esas circunstancias. Es decir, en el fondo yo creo que estáis hablando de lo mismo. Al final es analizar racionalmente algo que normalmente la gente no se plantea. Que se deja llevar por el impulso amoroso, sentimental y punto. Que no se para a pensar. Ya sea en el futuro, ya sea... claro. Sí, Claro, yo creo que la es gente importante cambia, bueno, con la edad la gente cambia, pero sobre todo respecto a su pareja. también. Eso, pero yo creo que, por ejemplo, si quieres ver cómo tu novia te va a tratar dentro de 10 años, eso tienes que ver cómo trata a su familia. O si quieres ver, bueno, por ejemplo, sobre todo, yo digo, verdaderamente hacer un análisis racional sobre tu pareja antes de hacer algo tan importante como el matrimonio, bueno, de pensarlo, incluso plantearlo, si te vas a casar con ella o no, porque verdaderamente si tú te casas porque estás enamorado, porque el enamoramiento va a pasar en 5 o 6 años, al final esto O 6 meses. 6 meses es la media. Bueno, en cualquier caso. Vale, empezamos con la segunda parte, el concepto del amor. Y en concreto yo había pensado el concepto del amor cristiano, pero podemos hablar el amor en general. Pero la pregunta que había pensado ¿es el concepto de amor cristiano antiguo y anacrónico? Y yo quería leer una frase de Rainer Maria Rilke, que Jaime ya la ha leído 1000 veces, la podría recitar de memoria, pero la voy a recitar yo, que habla precisamente de lo que es el amor, ¿no? Esta es la paradoja del amor entre el hombre y la mujer. Dos infinitos se encuentran con dos límites. Dos infinitamente necesitados de ser amados se encuentran con dos frágiles y limitadas capacidades de amar. Y solo en el horizonte de un amor más grande no se devoran la pretensión ni se resignan, sino que caminan juntos hacia una plenitud del cual el otro es signo. ¡Tachán! O sea, aquí hay varias cosas que me gustan destacar. O sea, primero, un concepto antropológico básico. El ser humano es limitado y tiene limitaciones para amar también. Pero a la vez tiene como esa búsqueda que decía antes yo del infinito, que busca en el otro, busca una plenitud. Y muchas veces en la otra persona no vas a encontrar esa plenitud. Entonces este es el gran problema que se encuentra con los seres que se aman, ¿no? Que buscan, muchas veces esperan más de la otra persona, esperan que le llene completamente. Y si esperas eso, por lo general no va a pasar. Entonces, lo que acaba pasando es que o sea, lo que dice Rilke es que se consume. En cambio, en el horizonte de un amor más grande, no se consumen, sino que pueden llegar, ¿no? Y al final lo que está diciendo es que el matrimonio no es, digamos, o el amor entre hombre y mujer no es un llenarse juntamente, sino es como una unión con un fin, ¿no? Que crea una estructura, un fin es un caminar juntos en la vida para afrontar el dolor, lo bueno, lo malo y tal. Si lo ves solo como un acto egoísta de te uso porque estoy bien contigo, pues está claro que eso no va a durar, ¿no? Porque cuando dejes de estar bien con esa persona, que eso va a pasar porque el ser humano es así, es decir, hay veces que no se está bien, pues pensarás que se ha acabado el amor. Pero el amor es algo más profundo y eso es lo que quiero que hablemos. Es decir, ¿qué es el amor? ¿Y en qué se basa el amor? Entonces empiezo yo, ¿vale? Solo quiero hablar de 3 dimensiones del amor, ¿de acuerdo? Que los griegos
no utilizaban 3 palabras para referirse al amor. Entonces, a partir de aquí, abro diálogo. Cuando hablaban de amor de amistad, se utilizaba filia. Cuando hablaban del amor de atracción sexual, se utilizaba eros. Y cuando hablaban del amor de entrega, que es el que se utiliza sobre todo en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra ágape, que es entregarse. Entonces, una crítica que hace Nietzsche al cristianismo es que había dado de beber al eros un veneno, el cual, aunque no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio. Es decir, que el cristianismo demoniza la atracción sexual y la considera un vicio. Entonces ya no hay eros en la relación cristiana. Y esto es una crítica que hace Nietzsche al cristianismo. Ojo, porque eros no es solo la atracción sexual, ¿eh? Es también la pasión sentimental. O sea, tú te puede atraer a una persona sexualmente, pero también te puedes enamorar de ella. Para los griegos eso también es eros. Eso es principalmente eros. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, todo el romanticismo posterior o todo lo que entendemos por amor como sentirse bien por ver a la persona amada o querer estar todo el rato, lo que decía Rilke, cuando dos infinitos, en vez de chocar entre ellos, pues cuando chocan entre ellos, eso es eros. Uh-huh. Dos capacidades limitadas de amar. Sí. De acuerdo, entonces, ¿qué os parece? Porque una de las cosas interesantes de Nietzsche, que a lo largo del tiempo voy viendo, es que hace críticas bastante fundamentadas al cristianismo de su época. Es decir, que criticaba mucho la jerarquía eclesiástica, que estaba corrupta, criticaba digamos que los cristianos eran como masas adocenadas que seguían a un líder, ¿no? Que entendían la humildad como eso, ¿no? Y que en realidad, esencialmente, el cristianismo no es eso, ¿no? Es decir, el cristianismo es ser como Jesús. Jesús no era una masa, no era como una oveja que hacía todo lo que decía otro, ¿no? Es decir, o sea, la humildad era mucho más, era una persona fuerte, ¿no? No era una persona débil. Y entonces, las críticas que hace Nietzsche son muy interesantes. Y en concreto, la que hace del eros, en parte es verdad que la Iglesia Católica ha demonizado mucho este aspecto de la relación durante mucho tiempo. Pero eso significa que hay eros, o debe haber eros o no en una relación de amor. Es que cuando decimos que era demonizado, en el fondo, siguiendo con el argumento que antes proponía Joaquín, si tenemos que ser más racionales en las relaciones para que duren, si tenemos que analizar a la otra persona y no lanzarnos al tuntún, en el fondo lo que la Iglesia proponía siempre ha sido eso. Es decir, no dejarse llevar por el eros, intentar contemplar las otras posibilidades, la filia o el ágape, o lo que significa el ágape. Y no dejarse llevar por una pasión desenfrenada. Pero también... Entonces eso no es demonizar, en el fondo. Eso simplemente es poner cada cosa en su justa medida. Pero, o sea, exacto, lo correcto hubiera sido poner cada cosa en su justa medida, pero lo que ocurría muchas veces es que le hacía, como decía Nietzsche, ver un veneno que veía el eros solo como una forma de vicio, ¿no? Es que entonces, en el romanticismo, que es cuando se libera y se propone el eros como única forma de amor, si tú analizas a los poetas románticos o simplemente la gente normal, creo que a mediados del siglo XIX hubo más suicidios bueno, la tasa de suicidios era elevadísima por amor. Tú ves que es algo vicioso o algo enfermizo, casi. O sea, que puede tener un componente vicioso, pero eso no significa que no sea importante. De hecho, lo habíamos dicho, ¿no? Que la impotencia, ¿no? La falta de atracción y tal es una forma es una causa de nulidad. Entonces, lo que aquí quería dejar claro un poco es que al final tanto filia como ágape como eros son esenciales, son dimensiones del amor, ¿vale? Entonces, cada cosa hay que poner en su justa medida, ¿no? La virtud está en el punto medio, que decía Santo Tomás, creo que citando a Aristóteles. Y son importantes las tres, es decir, no puedes estar con una pareja con la que no tienes pues cierto trato de amistad, ¿no? Que no te llevas bien, en plan, no tienes cosas en común, tienes temas de conversación en común. Tampoco puedes estar con una persona, a menos que haya una familia, que no te atraiga sexualmente, es lejos, queda lejos de lo óptimo de estar con esa persona. Y luego, lejos de crear una familia. Si quieres crear una familia. Claro. Y luego, bueno, ahora hay métodos, ¿no? Pero, o sea, luego también yo creo que lo más importante es el ágape, ¿no? Es decir, porque puede haber eros, puede haber filia, pero si no existe ágape, es decir, si no existe esta entrega por el otro, que al final esa entrega significa que en el momento en que desaparezca la filia y el ágape, pues tú sigas entregándote a esa persona, es decir, aunque no haya sentimiento, porque hay periodos de oscuridad en el que has de seguir pues fiel al compromiso que has tenido.
pues no puede existir ese matrimonio. Es decir, porque al final la gente se vuelve vieja, desaparece el eros muchas veces, y incluso la enfermedad, ¿no? Es decir, el matrimonio cristiano habla en la salud y en la enfermedad, y en la enfermedad implica muchas veces demencia. Y también estoy al lado de esa persona, la sigo queriendo a pesar de que ha cambiado, ¿no? Se han cambiado las condiciones de cómo es. Entonces, por eso es tan radical, ¿no? El concepto de amor cristiano que propone. Entonces, a día de hoy, ¿está obsoleto o no está obsoleto? ¿Qué pensáis? Pati, por favor. Tiene muchas ganas de hablar. Bueno, no, es que básicamente yo creo que al final si te dejas llevar por solo la parte del eros o el sentimiento, o sea, es solo por esta dimensión, en cierto modo es como un acto egoísta, ¿no? Porque estás ahí solo en el momento en el que aquello te produce a ti un beneficio, una satisfacción, y en el momento en que ya eso se acaba, pues no sigues adelante. Entonces, realmente a mí no me parece que eso sea amor, ¿no? Porque no hay como ninguna implicación por tu parte en la que decidas, bueno, a pesar de todo, pues voy a seguir, ¿no? Y me parece que tener en cuenta solo el sentimiento sin pues aplicar la voluntad, la inteligencia, no estás hablando de amor. Entonces, no es que el amor cristiano sea un concepto obsoleto, sino que ahora yo creo que se da más en la sociedad este sentimentalismo, ¿no? Entonces, pero no estamos hablando de amor. Estamos hablando de tal vez de dimensiones diferentes del amor. O sea, no, a mí me parece que actualmente se concibe el amor como solo la parte del sentimiento. Uh-huh. Entonces, por eso me parece a mí que hay esa como creencia de que el amor cristiano ha quedado obsoleto, pero a mí, o sea, yo opino que si no están todas las dimensiones integradas, ya no estás hablando de amor. Por eso no me parece que sea un concepto obsoleto, sino que tenemos concepciones diferentes. ¿Tú crees que el amor, la concepción de amor romántico ha hecho daño? ¿En qué sentido? ¿De Decir, amor romántico como? O sea, la idea de conocer a una persona, que ese encuentro es un arrebato divino, en el que esa persona es para ti, y que te vendan que ya está, ¿no? Lo que venden un poco las pelis de Disney, ¿no? De felices para siempre, ¿no? Entonces encuentras esa alma que es perfectamente, que encaja perfectamente con la tuya, y ya está. Entonces ahí todo explota y ahí ya lo tienes, felices para siempre. Bueno, fueron felices y comieron perdices. Entonces la gente va por la calle esperando a su príncipe azul y se da cuenta de que muchas veces ese encuentro no se produce, y es un poco frustrante, ¿no? Bueno, sobre todo porque a mí me parece que las películas acaban en lo que realmente es el principio, ¿no? O sea, te ponen como meta llegar a ese punto en el que has conocido a esta alma que se supone que está ahí para ti, y pues se acaban en boda o en el encuentro final o lo que sea, pero eso realmente es el principio, ¿no? De empezar a conocerlo y empezar ese proyecto. Entonces, si está... Bueno, y luego aparte que tampoco me parece que te vayas a encontrar un día con un alma que está ahí preparada para ti, ¿no? Porque sería un poco realmente frustrante, bueno, que entre tanta gente hubiera solo una y que... O sea, realmente yo creo que podría haber varias personas que coincidieran contigo, pero al final depende de uno mismo, ¿no? O sea, tienes como que implicarte tú y decidir tú entregarte, y si no, si estás esperando a alguien que... como realmente estás esperando a alguien que te satisfaga, ¿no? No estás pensando tú en hacer feliz a alguien. Uh-huh. Y eso me parece que es otra concepción diferente, que no es amor en sí mismo. Equivocada, porque si damos por hecho que somos limitados, el hecho de pensar que alguien te va a satisfacer completamente es partir de una hipótesis equivocada. Yo creo que en el fondo el problema es que la gente interpreta mal ese eros. La gente interpreta mal lo que está viviendo cuando se enamora. Tú cuando te enamoras tienes o sientes una promesa de felicidad que va a cumplir o que va a colmar al completo esa persona. Pero en el fondo esa promesa es solo una especie de chispazo o de motor, como tú decías, el principio, y luego ya avanzar hacia otra cosa. Lo que pasa es que la gente se quiere quedar en ese principio, se quiere quedar a vivir ahí, cuando en el fondo el romanticismo simplemente es un impulso para pasar a otra cosa. Joaquín quiere decir algo, pero... De hecho, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jaime. Yo creo que el inicio, el romanticismo de una relación dura poco, y que tiene que ser el inicio, y que es una forma de conocerse uno al otro, una forma de aguantarse los primeros meses para ver si funciona o no funciona, y que luego, pues, una forma de juntarnos unos a otros, porque si no, pues, si no hubiera romanticismo al final, pues cada uno iría va a ser lo que pasa en Japón, que hace ahí, que la gente es más solitaria, bueno. Y
¿Tú crees que hay un alma esperante? Para mí. Un alma, o sea, o sea, yo recuerdo que esto nos lo dijeron una vez en el colegio, en plan, que desde los inicios de la eternidad se había escogido un alma para ti y... Es una tontería muy grande. Pero yo creo que todo el mundo sabe que es una tontería. No creo que nadie... la gente que afirma que creo que otra alma gemela... Hay gente muy ingenua que realmente lo cree. Bueno, puede ser. O sea, yo creo que es más un producto de Hollywood que para una creencia popular. Pero bueno, dicho esto, yo creo que pues lo que decíais antes de lo de los 3 tipos de amor que presentaban los griegos, y claro, al final es un balance de cada uno de ellos, lo que se tiene que buscar. Es verdad que el Eros hay un punto de relación en el principio, que es cuando más acentuado está. Pero luego es verdad que un punto de romanticismo en relación nunca hace daño, o sea, siempre tiene que haber algo, ¿no? Porque verdaderamente no, al final una relación, 2 personas, estamos hablando ya de matrimonio, es una relación, ya fuera sea o no un matrimonio, entre 2 personas, al fin y al cabo no es simplemente una amistad, es algo más. Entonces, por mucho que conectéis muy bien, tengáis lo que decía antes, que cuando te casas busques mucho lo de las aptitudes de la persona y bueno, y sus virtudes, sobre todo, mirar las virtudes de las personas. Al fin y al cabo es algo más, porque hay un punto de romanticismo que es lo que te hace pues sentirte especial con esa persona, que te guste pasar tiempo a solos con ella y tal. Que puedes encontrar un amigo que sea muy virtuoso, pero que nunca será lo mismo que de una relación. Entonces yo creo que el héroe es verdad que al principio es acentuado, pero que siempre queda un rastro siempre y cuando la relación continúe siendo feliz. Pues efectivamente, o sea, yo estoy bastante de acuerdo con esa percepción. Yo creo que si Nietzsche decía que el cristianismo había dado de beber un veneno al Eros, yo creo que el romanticismo ha dado de beber un veneno al agape, incluso a la filia, ¿sabes? Entonces ha descuartizado ante todo el amor, y por eso mucha gente, pues... Bueno, por eso yo creo que es parte de la causa por la que hay tantas rupturas. Y sobre todo yo creo que el romanticismo hace que la gente se case en plan de forma muy madura, ¿no? Porque al final es este arrebato que te lleva en plan, es que quiero estar toda la vida con esa persona porque tal, y que está más influenciado por la química de tu cerebro, ¿no? De que es una explosión que por la razón, que es lo que debería guiar. De hecho hay un artículo de Javier Goma que habla de esto, se llama Viejo Amor, y cuestiona precisamente el amor actual. O sea, este amor romántico con el amor que había antes, ¿no? Que era mucho más racional, y por eso decía que antes funcionaba más, porque los matrimonios estos de conveniencia eran más racionales, porque, digamos, tu familia te escogía unos candidatos que ya te conocía, y eso hacía que duraba más. Y él decía, no estoy a favor de que se siga haciendo así, estoy a favor de que haya libertad, pero el liberalismo lo que hace muchas veces es llevar a esto, ¿no? A tomar decisiones equivocadas. Jaime, ¿quieres decir algo de esto o quieres introducir los libros? Bueno, yo lo que quería decir, lo último, para matizar el tema del Eros, es que tú has dicho, es una explosión química que digamos, no te puedes quedar ahí, en realidad estamos todos de acuerdo, pero claro, esa explosión química nos hace desear esa felicidad infinita con la persona de la que nos enamoramos. Y luego ese deseo se tiene que concretar y se tiene que, digamos, bajar a la realidad y proyectar ya de una manera más racional. Pero es necesario, ¿no? O sea, es fundamental. Sí, es una dimensión. Para iniciarlo. Claro. Como tú decías, si no, nadie estaría con nadie, ¿no? Pero claro, que vivir en él es absurdo, quedarse ahí es absurdo, pero que es muy necesario el hecho de levantar la cabeza de repente y decir, el cielo es posible con esa persona. Y luego ya veremos cómo se concreta ese cielo, ¿no? Y que no todos son fuegos artificiales, pero al menos el deseo está y el deseo es real, sea químico o no. O sea, estoy de acuerdo con esto, pero no estoy tan de acuerdo en que todos sabemos que nos tenemos que mover más allá de esto, porque a mí me parece que actualmente es como el punto al que quieres llegar, ¿no? Ya me he enamorado, ya estoy bien y es esto, ¿no? Lo que venía buscando. O sea, yo creo que hoy falta ese integrar el resto de dimensiones, ¿no? Y que vivimos en una sociedad que solo quieren llegar a eso. Y ahí está el peligro, ¿no? Porque es una cosa como muy pasajera y que te va a volver a pasar dentro de unos meses con otra persona, entonces vas a tener que cambiar. Entonces estoy de acuerdo en que hay que ir más allá, pero no es una cosa muy evidente hoy en día. Yo creo que algo importante de esto es que, bueno, antes hablaba, ¿no? De que se asocia la felicidad con el bienestar, ¿no? No se habla. Mucha gente no piensa en una felicidad más profunda.
Y cuando haces eso, muchas veces piensas que el amor no, y el dolor son un poco incompatibles, ¿no? Y está claro que en una relación a largo plazo va a haber dolor seguro, ¿no? Y una de las cosas que yo estoy convencido es que el amor y el dolor, o sea, están intrínsecamente unidas, ¿no? Y al final, cuando te casas con una persona, no es que sea inevitable que vaya a haber dolor, sino que el dolor, y esto lo decían los griegos, hablaban tenía una palabra para definir esto que se llama pateimatos, que decían que hay cierto conocimiento, cierto grado de madurez que solo se alcanza a través del dolor. Es decir, a través de experiencias duras, tú solo podías llegar a ese conocimiento. Es decir, te lo podían explicar, ¿no? Pero solo si lo vivías podías llegar a eso, ¿no? Y realmente el dolor es lo que hace que se vayan puliendo, ¿no? Estas relaciones. Y si lo entiendes así, es decir, que las situaciones difíciles, como una forma de mejorar, ¿no? Como pareja, de ser mejor persona, pues yo creo que es bonito y es un camino que se puede hacer pues, con paz y serenidad. En cambio, si lo ves como que la otra persona tiene que hacerte feliz y hacer que estés bien y que no lo está consiguiendo, al final lo único que haces es dedicarte a mostrar los defectos del otro, el otro tus defectos, y quieras o no, nadie puede cambiar a la otra persona, ¿no? Es decir, o sea, es una de las paradojas, ¿no? Es decir, si quieres cambiar, cámbiate tú, pero la otra persona no la vas a cambiar, ¿no? Entonces pierdes el tiempo esperando que la otra persona cambie, ¿no? Tienes que ver qué puedes hacer tú para cambiar. Una cosa que pasa, ahora estamos hablando de las separaciones que suceden por mitificar el eros y tal, pero una cosa que pasa, por ejemplo, en el amor adolescente, en los chavales que se enamoran muy pronto, pasa justo al contrario. Por anclarse en el eros, por mitificar el eros, son capaces de estar con una persona que no les conviene en absoluto. Uh-huh. Y hay una cosa que C.S. Lewis dice en su libro Los Cuatro Amores, en la parte en la que trata del eros, dice, esta es la grandeza y el horror del amor erótico, que tú puedes desear estar con la otra persona aunque sea sufriendo, en vez de ser feliz de otra manera. Y esto, yo al menos que estoy trabajando en un colegio y que veo a muchos adolescentes enamorados, se ve constantemente, ¿no? Cómo le dan precisamente la otra vuelta a la mitificación del amor erótico. Son capaces de estar con una persona que no les conviene en absoluto por esa mitificación, de ser infelices, de estar tristes, de estar destrozados, por esa mitificación del amor. Y justo le dan la vuelta. Permanecen con la otra persona cuando deberían cortar con ella. Uh-huh. Bueno, muy interesante esto. ¿Alguien tiene algo más que decir sobre...? ¿Quieres introducir tu...? Sí, yo quería hablar de dos películas maravillosas, un poco duras de ver, pero que son maravillosas y que son canadienses. ¿Una es los dos papas, puede ser? No. De esa no hablaremos todavía. No, una se llama El declive del Imperio Americano y es de 1986, una película canadiense que trata la historia, la vida de 6 o 7 profesores universitarios de historia, que son profundamente nihilistas, profundamente ateos, críticos con el mundo actual y se dedican a vivir su sexualidad de una manera liberada totalmente, como si estuviesen en los plenos años 60. Y ellos están casados, muchos de ellos, pero digamos que tienen relaciones entre ellos, con alumnas, con prostitutas, y lo van explicando, ¿no? Y van, digamos, criticando durante toda la película la idea del matrimonio y la idea del amor matrimonial. Y hay una de las protagonistas, profesora de historia, a la que le hacen una entrevista y ella, de hecho, dice, la concepción de amor conyugal siempre existe cuando estamos en crisis. Nos centramos en el amor conyugal cuando todo lo demás se desmorona. En el Imperio Romano nadie se planteaba nada del amor conyugal hasta la literatura del siglo III, IV, que es cuando el Imperio Romano se hunde. Y entonces ya tienes a poetas que cantan al amor a la mujer, etcétera, etcétera. Y dice, en la actualidad nos preocupamos tanto por la felicidad de los matrimonios porque todo lo demás se está desmoronando. Porque el Imperio Americano, Estados Unidos, se está desmoronando. Lo curioso es que la peli, digamos, acaba con un tono cínico, negativo, pesimista, más no poder, porque ellos están criticando al matrimonio, pero a la vez son profundamente infelices. Y 17 años después, en 2003, hicieron una segunda parte que se llama Las invasiones bárbaras. Y uno de los protagonistas, esto no es ningún spoiler, ningún destripe, tiene una enfermedad grave y se va a morir. Y entonces todos se vuelven a reunir y hacen balance de todo lo que han vivido y cómo han cambiado sus ideas sobre el amor y su crítica al matrimonio. Y es bonito porque de una película profundamente nihilista y crítica que moría matando, que lo criticaba todo, incluso a los propios críticos del matrimonio, pasan una película del 2003 donde se atisba un punto de esperanza sobre el amor, aunque es verdad que terminamos con un final inesperado, porque hablan de la eutanasia y tal, y de una forma positiva,
Pero digamos que yo son dos películas que recomiendo profundamente y además verlas juntas, primero una y luego la otra. Porque además a nosotros que nos gusta discutir, nos gusta hablar, nos gusta criticar, ahí vemos a personajes como nosotros que en el fondo están constantemente criticando el mundo y a la vez esas críticas les hacen llevar una vida determinada. Y como eso les va destrozando, les va construyendo en función de... Sí. Y luego otro libro que quiero recomendar también bastante. Tú has venido a hablar de tu libro, ¿verdad? Yo he venido a hablar de mis libros y de mis películas. Se llama El adversario, de Emmanuel Carrère. Se hizo relativamente famoso, es un autor francés, Emmanuel Carrère, que es periodista y ha escrito bastantes libros sobre no ficción, es decir, historias reales, y él, digamos que las cuenta de una manera especial. Y trata la historia de Jean-Claude Roman, un francés, que en 1993 mata a su mujer, a sus hijos y a sus padres. Y que actualmente está en la cárcel, de hecho. Y entonces Emmanuel Carrère fue a hablar con él y construye toda su historia. Y es muy, muy interesante porque, de nuevo, es una historia muy negativa, nihilista, dura, descarnada, pero a la vez vas viendo cómo el escritor intenta buscar puntos de esperanza y intenta buscar, sobre todo, dónde está el amor. Porque al final la historia de Jean-Claude Roman empieza con su relación de amor con su mujer, con Florence. Y hasta qué punto la sinceridad tenía un punto importante en el amor, hasta qué punto sus inseguridades, bueno, todo eso cómo lo va desgranando, lo va explicando, es muy interesante. Y como en una historia tan cruda, tan horrible, el propio Emmanuel Carrère es capaz de sacar cierta esperanza al final. Yo quería acabar con... ¿Lo quieres decir algo? No. Yo quería acabar o sea, cerrando un poco el tema del amor. Yo creo que una de las cosas que nuestra generación, y esto lo apuntan muchos psicólogos, en concreto uno que se llama Jordan Peterson, ¿no? No me suena. ¿No te suena? Nunca lo has mencionado. No, yo creo que no. No, pues está ¿Lo muy acabas bien. de conocer? Está bastante bien. ¿Es canadiense? Es canadiense, justamente. Sí, lo sabes por el apellido Peterson, que es muy común allá, ¿verdad? Exactamente. No, pues lo que apunta es que el problema de nuestra generación es que como vive súper protegida, no es consciente de su capacidad del mal, ¿no? Sobre todo que el ser humano, pues, digamos, que nadie es bueno, ¿no? Esto es una frase, de hecho, del Evangelio que responde Jesús a alguien que le dice, maestro bueno, dice, ¿me llamas bueno a mí? Nadie es bueno, solo Dios es bueno, ¿no? Si el propio Dios que viene en la tierra dice mismamente que él no es bueno, pues... Bueno, dice que nadie es bueno, solo Dios. Solo Dios es bueno. Sí, Él era Dios. Sí, bueno. Su manera... Cualquier caso, nadie es bueno excepto Dios, ¿no? Entonces dice que como hemos vivido una sociedad sobreprotegida, una de las cosas que ocurre, que le venían pacientes, es que no eres consciente de la capacidad de mal que tienes, ¿no? Y centrándonos sobre el matrimonio, temas importantes del matrimonio, por ejemplo, la fidelidad, ¿no? Que yo creo que es lo que probablemente hace que haya más rupturas, ¿no? Pues muchas personas que he conocido, digamos, hablan de la fidelidad como que ellos son incapaces de ser infieles, ¿no? Entonces dicen, no, yo una vez me casé, o sea, no ser infiel ni de coña. Cuando en realidad, claro que todos somos incapaces de ser infieles, ¿no? Es decir, todos tenemos esta potencialidad. Y de hecho, si no la tuviéramos, la fidelidad no tendría ningún mérito. Porque una persona es buena en la medida en que puede ser malo, ¿no? ¿Pero dices incapaces de ser infieles o incapaces de ser fieles? Son capaces de ser fieles. Perdón, capaces de ser fieles. Incapaz. No, pero o sea, lo que estoy diciendo es que todos podemos ser capaces todos podemos ser infieles, ¿vale? Vale. Sí, coño. A ver. Perdón. Ya que me he salido al trabalenguas, el tema es, o sea, el mérito de la fidelidad es que todos podemos no ser fieles. Y si fuéramos incapaces... Qué mal lo estoy expresando, ¿verdad? Que la fidelidad cuesta y por eso es importante. Y por eso vale. Claro, es decir, o sea, es bueno en la medida en que tú puedes no serlo. Que mucha gente, es verdad que mucha gente rechaza o rehúsa el sacrificio que implica el amor porque dice, no soy capaz de ser fiel. Y tú, claro, lo normal es decir, bueno, nadie. Pero yo te decía al revés. Pero Hay capaz de ser infiel. Hay que dice, no, yo, imposible, ni me lo planteo. Y lo de follarme a otra. Y le está diciendo que eso Yo estoy diciendo eso le quita el mérito. hay muchas personas que yo creo que entran de una forma ingenua en estas... Bueno, no muchas, juegos. me lo invento, pero creo que es un problema de pensar que tú no eres capaz del mal, ¿no? O sea, capaz de hacer esto. Y precisamente si se habla de una virtud es porque existe el vicio, ¿no? Entonces, creo que es importante ser consciente, ¿no? Que Carl Jung hablaba de la sombra.
¿Sabes quién es Carl Jung? También es suizo. Yo he dicho que, bueno, pero esto se puede aplicar en todo, ¿no? Porque yo soy incapaz de matar. Claro. Entonces, es ya un punto que ya no puedes preocuparte de que vas a cometer, lo que sé, por ejemplo, yo me considero, yo a día de hoy me veo muy lejos de cometer un homicidio. Pero porque estás en una sociedad sobreprotegida que te ha hecho pensar que no eres capaz, pero No, lo no, que ya, le pasa exactamente. a los soldados, o sea, el Sí, estrés sí. postraumático es eso, he hecho algo que yo me pensaba que era incapaz de hacer, que era matar a un ser humano, ¿no? Claro, estoy de acuerdo. Que luego cuando estás en la guerra, estás vida o muerte, pues... Sí, no sé, no. Y hablaba de, o sea, Carl Jung hablaba de sacar la sombra, que era que decía que en el fondo estábamos como arraigados en el infierno, ¿no? Él lo expresaba de esta manera y que decía que era importante ser consciente de tu capacidad del mal, porque eso es precisamente lo que te hace ser bueno, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. Y yo por eso creo que es muy consciente, o sea, es importante romper con la ingenuidad. ¿Se llama ingenuidad? Sí. Pues es importante romper con eso, ser consciente y a partir de ahí empezar a construir. ¿Queréis decir algo más o no? Me ha gustado la moraleja, no quiero acabar. No, me parece una buena moraleja, es decir, tener en cuenta que verdaderamente tú tienes, bueno, eres capaz de... Sobre todo porque veo a gente que cuando ves estos artículos en las noticias, sobre todo otro día estamos hablando en broma en otro podcast sobre un chaval que acosaba octogenarias con sus relaciones. De 16 años, pobre chaval encima. La gente como que lo mira desde un punto de vista muy distante y piensa, yo jamás haría eso. Ojo. Así, ojo con cuidado. Ojo con las octogenarias. No, era para acabar con una broma. Era para acabar la moraleja era con buena. un tono Pero bueno. de humor. ¿Algo más que decir, Pati? Jaime, pues muchísimas gracias, Pati, por venir. Muchísimas gracias, como siempre, a Joaquín y a Jaime. Cerramos un podcast más.